Buenas, buenas, ¿cómo les va? Muchísimas gracias en primer lugar por volver a este canal, digamos, y precisamente este video, porque en el presente vamos a comenzar con las unidades, o mejor dicho, capítulos de este libro denominado Interpretación Jurídica del doctor Ravivaldi Cabanillas, que estos videos voy realizando como colaboración para los estudiantes. Bien, pero antes de empezar quisiera dar por lo menos tres avisos. Bien, el primero tiene que ver con una corrección de mi parte que tengo que hacerme, porque en el video anterior, cuando yo referí al autor Robert Alexi, dije Alexis, y es Alexi, sin S. Sí lo sabía, pero seguramente en ese momento se me escapó. Bien, la segunda cuestión es que, otra corrección, cuando yo estuve hablando en el video anterior sobre la ultrarracionalidad como un postulado como una atribución o un adjetivo, digamos, virtuoso o positivo para el legislador, empecé diciendo de que el derecho natural sostenía eso y terminé diciendo de que esa es la postura del positivismo jurídico. La corrección ahí está, que en realidad esa es postura del positivismo jurídico. Es el positivismo jurídico el que sostiene la ultrarracionalidad del legislador. Bien, esas son las dos correcciones que me quería hacer. Y tercero, por último, como aclaración antes de empezar este video, eh, estos videos, como yo ya les comenté, son para los alumnos que tengan que estudiar filosofía del derecho que tengan el libro base Interpretación Jurídica. Bien, el libro es denso, es pesado y como ya había adelantado en el video anterior, personalmente yo creo que no es para estudiantes de derecho. ¿Bien? Por la técnica y forma de redactar que tiene el profesor y la cita de muchísimos autores. ¿Bien? También por la forma de él explicar los temas. Por lo tanto, estos videos son una aproximación, un acercamiento, o quizás podríamos ejemplificarlo con la papilla que se le da a los bebés que todavía no tienen dientes, de manera tal que hay de parte mía una interpretación, en el sentido de una negociación, digamos, de lo que voy rescatando, de lo que quiere decir cada uno de los puntos, quizás lo más relevantes, pero eso no exime de que el estudiante tenga que sentarse a leer el libro, porque la fuente para ustedes poder aprobar es el libro. Estos videos son solamente aproximaciones para poder entender quizás la idea con que el profesor nos quiere iluminar, nos quiere dar con su texto, porque el doctor Raibaldi, según lo que yo entiendo, él no quiere que sepamos su libro de memoria. Aparte sería imposible porque cita muchísimos autores. Él lo que quiere es que rescatemos las ideas que están por debajo del texto. Si bien su redacción es complicada a veces de entender, él lo que quiere es que rescatemos esa idea, incorporemos esa idea y pensemos el ordenamiento jurídico desde ese punto de vista. Bien, entonces esas son las tres aclaraciones que quería hacer antes de empezar el video. Ahora contamos con una pizarra que agradezco a mi amiga Guadalupe que me la ha aproximado, dicen que le iban a tirar, así que bueno, como vio que estaba haciendo este video y probablemente necesitaba o necesitaría una pizarra, me ofreció para poder utilizarla, así que bueno, ya hemos adquirido algo para poder utilizar para estas clases porque por más de que uno hable, por ahí a veces necesita una pizarra o un PowerPoint, aunque yo soy más de las pizarras. Bien, bueno, tenemos que ubicarnos para poder continuar con el libro Interpretación Jurídica, Teoría y Práctica Jurisprudencial del doctor Raibaldi, y tenemos que ver el índice. Y del índice vamos a poder determinar, e incluso leyendo la parte de atrás la contratapa, específicamente en el segundo párrafo, que con respecto a la interpretación jurídica, el profesor lo que nos ofrece son las respuestas dadas por un lado por el positivismo jurídico, en segundo lugar el pensamiento de la razón práctica y en tercer lugar la respuesta de la hermenéutica filosófica. Por lo tanto, entonces nosotros después tenemos que abrir el libro en el índice y observar cuáles son las unidades que corresponden a cada una de esas corrientes, digamos, que tratan de responder o decirnos algo sobre el tema de la interpretación jurídica. ¿Por qué? Porque la lectura no va a ser lo mismo en el capítulo 1 que en el capítulo 4 o en el capítulo 7 o en el capítulo 3. ¿Bien? Cada una va a tener su lógica diferente. Y de esta manera, en el capítulo 1 y 2 vamos a ver la respuesta del positivismo jurídico, que es lo que hoy vamos a ver, solamente el capítulo 1. En el capítulo 3, 4, 5 y 6, si no me equivoco también,
está en la respuesta de la razón práctica. ¿Cómo se ocupó la teoría de la razón práctica, precisamente, que es teoría ya del justnaturalismo, para resolver estas cuestiones con respecto a interpretación, que habíamos visto que en la parte de la contratapa el profesor decía de que desde siempre el quehacer jurídico se ha fatigado sobre cómo hacer frente a la inevitable indeterminación de los textos jurídicos y a la insoslayable complejidad de las circunstancias que se dan cita en toda controversia. Toda esta parte de la contratapa ya la hemos hablado y la hemos analizado en el video anterior. Ahora directamente vamos a entrar de lleno en cuál sería la respuesta del positivismo jurídico. ¿Bien? Y como yo le estaba diciendo, el razonamiento no va a ser lo mismo, porque si nosotros... perdón, me falta todavía la unidad 7, ya les digo, creo que 7, 8 y 9. Sí, exactamente. Las 7, 8 y 9, que son las respuestas desde el punto de vista de la hermenéutica filosófica, y va a finalizar el capítulo 10 con los ejemplos de la Corte Suprema de Justicia. Bien, por lo tanto, vamos a tener una lógica de lectura cuando veamos el capítulo 1 y el capítulo 2, otra lógica diferente, porque va a cambiar de tema y va a ver cómo fue la respuesta de la razón práctica entre las unidades 3 y la unidad 6, perdón. Y de las 7 a la 9 va a haber la respuesta de la hermenéutica filosófica. Por lo tanto, ya nos ubicamos en primer lugar con el tema del título del libro, que es interpretación jurídica, o sea, de lo que se va a hablar es sobre interpretación jurídica. En segunda instancia, nos tenemos que ubicar respecto a qué van a tratar cada una de las unidades. Y así vemos que, por un lado, vamos a ver el positivismo jurídico, después la respuesta de la razón práctica, es decir, el justnaturalismo, y después, por último, de la hermenéutica filosófica, y al final lo va a ejemplificar con caso de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Bien, con eso ya estamos por lo menos ubicados para sentarnos a leer y entender y comprender lo que el profesor nos quiere transmitir. Específicamente, el tema de hoy va a ser la respuesta del positivismo jurídico o la posición del positivismo jurídico con respecto a al fenómeno de la interpretación. Bien, entonces, dentro de lo que es el capítulo 1, vamos a observar que existen dos subtemas. En primer lugar, una introducción, en la cual vamos a ver en general el punto A y el punto B, son los dos subtemas dentro del capítulo primero. En la introducción vamos a ver de qué se trata esto del positivismo jurídico. Y en segundo lugar, qué críticas se han esbozado a partir de esos acomodamientos que empezó a tener después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Y en tercer lugar vamos a ver cuál es su postura con respecto a la interpretación. ¿Bien? Y en el segundo subtema, que es sobre el tema de las aporías internas del positivismo jurídico en el ámbito interpretativo, vamos a ver cómo esa ficción, digamos, que se creó, o esa ilusión que se creó el positivismo jurídico, se terminó derrumbando con los ordenamientos jurídicos concretos, porque al final no reflejaban esa idea mística o metafísica, podríamos decir también, no lo confundamos con la metafísica del derecho natural que ya hemos hablado, sino una metafísica, una ilusión que se tenía respecto a cómo iban a ser los ordenamientos jurídicos. Y al darse contra la pared, o darse un caño con esa realidad, entonces tuvieron que ir aceptando de a poco la labor interpretativa como algo que quizás es inevitable. Y eso es lo que vamos a ver en esa segunda parte, y bueno, qué respuestas se dieron al respecto, cómo trataron de admitir esa interpretación y qué pasaba en algunos casos en los cuales la ley era insuficiente para regular determinado caso, qué tenía que hacer el intérprete en esos casos. Bien, entonces eso para ubicarnos dentro de lo que es el capítulo primero. Bien, después vean el índice porque cada uno de esos subtemas, que es la introducción y las aporías internas del positivismo jurídico, tienen sus subtemas que vamos a ir viendo en esta primera parte, en este capítulo primero. Bien. Bueno, y ya entrando de lleno, como les dije, lo que vamos a ver ahora es el tema del positivismo jurídico con respecto a la interpretación jurídica que se encuentra en el capítulo primero y en el capítulo segundo. En el capítulo primero, que es lo que vamos a analizar en este video, vamos a ver estas dos cuestiones. En primer lugar, una introducción, que es lo que vamos a entrar ahora. Básicamente, lo que el profesor acá nos quiere ilustrar es qué se entiende por positivismo jurídico. Quizás es un tema sobreabundante porque nosotros tenemos que ver sobre el tema de la interpretación, digamos, cuál fue la respuesta del positivismo jurídico con respecto al fenómeno interpretativo. Pero bueno, el profesor nos quiere ilustrar en primer lugar para que nosotros podamos entender o quizás ambientarnos de qué se trata esto del positivismo jurídico. Y así empieza diciendo en el punto 1 de que existen, citándolo a Art,
dificultades para poder definir lo que es el positivismo jurídico. ¿Por qué? Porque se encuentra en constantes acomodamientos, como que el positivismo jurídico es una corriente dentro de lo que es la filosofía jurídica que seguramente en algún momento habrá tenido sus pilares principales y que al transcurso del tiempo y al ver que esa teoría en realidad no se correspondía con la realidad, tuvo que ir realizando distintos ajustes de manera tal que quizás es difícil hoy conceptualizar qué es el positivismo jurídico. Quizás podríamos, a modo de ejemplo, para ilustrarnos, tratar de definir lo que soy yo, digamos, porque si yo soy una persona que está en constante movimiento, que está en constante dinámica, que está en constantes cambios, quizás es muy difícil definirme. Por ahí se podrán utilizar quizás criterios específicos que yo quizás no he modificado durante el tiempo, pero definirme a mí hoy sería muy difícil, no bastaría con solamente decir, no sé, soy Facundo, mido 1,85 m, soy abogado, etcétera, no, sino vamos más a fondo, queremos ir más a fondo sobre la cuestión, definir quién es Facundo, es más, quizás adjudicándome el nombre, si fuera Facundo, si fuera Agustín, si fuera Martín, quizás sería otra persona o no, digamos. Bueno, cuestiones para que ustedes puedan pensar. Entonces el libro empieza diciendo esto, de que cuestionando o preguntándose qué se entiende por positivismo jurídico como corriente filosófica jurídica. ¿Bien? Entonces Art, que es uno de los principales representantes de esta corriente, ha dicho de que existen dificultades en poder definirla. Imagínense si Art, que es uno de los representantes, es difícil definirla, ¿qué nos queda para nosotros todavía? Emma incluso, y con esto, bueno, sería entre comillas una crítica, digamos, al profesor y también que para que los alumnos, para que ustedes puedan tener en cuenta, pero se dice mucho y hay mucha coincidencia respecto de que el profesor Raibaldi es como que mucho gregre para decir Gregorio, ¿no? Y eso lo podemos observar, por ejemplo, en esta oración de la página primera, en el tema 1, en el tema primero, cuando dice: la cita del antiguo catedrático de la Universidad de Oxford con la que se abre este capítulo es una entre tantas, y no solo de parte de la doctrina que no ascribe al positivismo jurídico, sino, como es el caso de Art, de quien es uno de sus mayores representantes de la historia, que da cuenta de la dificultad para precisar el alcance de esta teoría. Palabras más, palabras menos, lo que nos quiere decir es que Art, que es uno de los representantes del positivismo jurídico, incluso para él es difícil dar cuenta de lo que es el positivismo jurídico. Entonces por ahí hay que tratar de leerlo porque a veces la sintaxis del profesor Raibaldi es medio compleja, ¿bien? Por quizás tirar mucha información en una sola oración. Pero básicamente lo que quiere decir acá es que Art, siendo uno de los partidarios o sostenedores del positivismo jurídico, incluso para él, y que encima es catedrático de la Universidad de Oxford, es complicado definir lo que es el positivismo jurídico, precisamente por estos acomodamientos en los cuales se encuentra constantemente el positivismo jurídico. Bien. Por lo tanto, entonces, el profesor ahí dice de que como este libro es de interpretación jurídica, no tenemos que ahondar sobre esas cuestiones. Sin embargo, nos va a dar una caracterización a partir de lo que Bobbio ha dicho de lo que es más o menos el positivismo jurídico, como para por lo menos nosotros tener en cuenta. Porque está bueno también, de paso. Por eso digo, puede ser sobreabundante, puede no ser sobreabundante, pero tratemos de defender de que no sería sobreabundante. ¿En qué sentido? Porque para entender por qué el positivismo jurídico tiene una postura de no interpretación, en primer lugar tenemos que saber más o menos cuáles son sus postulados. ¿Bien? ¿Por qué llega a esa conclusión de que no hay que interpretar? ¿Bien? Entonces, Bobbio nos va a dar 3 puntos de vista, digamos, de los cuales entender al positivismo jurídico. Primero, desde una aproximación epistémica avalorativa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que plantea acá Bobbio es que el positivismo jurídico implica un divorcio, sería el derecho, y una ruptura, podríamos decir, con el término moral y la justicia. Hay un divorcio. Al positivismo jurídico no le interesa el derecho que debe ser. Es decir,
aquel derecho que tenga que estar, debería estar inspirado en la justicia o debería estar inspirado en la moral, sino que se queda con el derecho que es. Bien, hay un divorcio. Como habíamos visto en la clase anterior, ¿cuál era el conflicto principal entre el positivismo y el naturalismo? Que el positivismo jurídico se quedaba con el ordenamiento jurídico tal como se encuentra. Y por solamente ser ordenamiento jurídico, un conjunto de normas vigentes y válidas, ¿esto qué quiere decir? Que han sido creadas por el órgano competente y que ha pasado por el procedimiento para su entrada en vigencia, son normas válidas, vigentes y por lo tanto justas. ¿Bien? No interesa juzgar respecto a su moralidad o justicia, no, son justas por sí mismas. Entonces, uno de los postulados del positivismo jurídico es este divorcio entre lo que sería el derecho con la moral y el derecho con la justicia. ¿Bien? Entonces, eso como primera aproximación. Ellos se quedan con el derecho que es y no con el derecho que debe ser. ¿Bien? Y después vienen distintos postulados, digamos, que también caracterizarían, que podrían caracterizar desde el punto de vista de Bobbio, al positivismo jurídico, que son aproximadamente 6, porque llega hasta el punto F. Sin embargo, yo quiero rescatar 3 solamente que nos servirían para poder comprender por qué esta respuesta de parte del positivismo jurídico de no interpretar. Ya le estoy spoileando de que el positivismo jurídico sostiene la tesis de no interpretación. O sea, la interpretación, no. Siguiendo lo que, como habíamos visto ya en el prólogo, en el video anterior, lo que Justiniano había dicho, que la interpretación es la mayor de las perversiones y que por eso la ha prohibido en su código. ¿Bien? Dentro de estos postulados del positivismo jurídico, como segunda cuestión que nos trae Bobbio, tenemos por un lado la tesis legalista. ¿Qué quiere decir esto? De que la ley sería la única fuente exclusiva del derecho. De manera tal de que habría una asociación de la siguiente manera. Si bien el derecho estaría divorciado de la moral y la justicia, el derecho estaría representado por lo que es la ley. Bien, el derecho es la ley es el derecho. La fuente exclusiva del derecho es la ley. Bien, como única fuente a la cual recurrir, como la única fuente a la cual consultar cuando uno quiera resolver un caso. Bien, ya nos estamos alejando acá quizás, si se acuerdan en el video anterior, del concepto de Celso que había dado sobre derecho, que Celso había dicho que el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Acá ya estamos viendo quizás la conceptualización de derecho como hoy podemos definirla, que ya la hemos hablado en el video anterior, que decimos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas. ¿Bien? ¿Qué estamos haciendo? Haciendo esta asociación del derecho con la ley. La segunda tesis habla de la plenitud del ordenamiento jurídico. ¿Bien? Son características que se le da al ordenamiento jurídico para poder justificar, obviamente, su postura de no interpretación. El ordenamiento jurídico o el sistema jurídico va a estar compuesto ¿por qué? Por las leyes. Solamente por leyes. La ley, como recién hemos visto, es la única fuente del derecho. ¿Bien? Y entonces se va a imaginar o crear una ilusión de que el ordenamiento jurídico, por un lado, resuelve todo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ordenamiento jurídico prevé todas las soluciones para todos los casos. Bien, que el ordenamiento jurídico en sí mismo puede resolver todos los casos que se puedan presentar en el mundo real. Bien, que aparte ese ordenamiento jurídico es, si resuelve todo, es necesariamente completo. Bien, que no deja nada fuera de él, que todo queda dentro de él, que toda la realidad jurídica está dentro de él. ¿Y se fundamentan en qué sentido? En que como la norma es la que crea la realidad, por lo tanto toda la realidad queda subsumida a la norma. Y el derecho entonces es lo que la norma dice. Y si la norma no lo dice es algo que queda por fuera del derecho, básicamente hablando. ¿Bien? Y que esto va con la siguiente cuestión de que la realidad jurídica la establece las normas.
Ellas van a determinar qué es lo que queda dentro del derecho y qué es lo que queda fuera del derecho. Aparte también tenemos las características del ordenamiento jurídico: es autosuficiente, cerrado y por último coherente. Que es autosuficiente quiere decir de que está vinculado con el hecho de que resuelva todos los conflictos, que él mismo puede, tiene esa potencialidad, esa fortaleza de poder resolverlo todo sin necesidad de recurrir a otros elementos como podrían ser los metajurídicos o metafísicos que postula, por ejemplo, el derecho natural, que lo vimos en el video anterior. Que es cerrado quiere decir que en sí mismo es, si el derecho positivo se asocia a lo que es justo, entonces es un ordenamiento jurídico y también vinculado con la cuestión de autosuficiente, que es cerrado. No necesita incluir tampoco otros criterios como la moral, como la justicia, como la solidaridad, como el bien común, como las exigencias básicas de la naturaleza humana, que son cuestiones, como ya habíamos visto en el video anterior, que las trata de tener en cuenta también el derecho natural. Porque el derecho natural, ¿qué es lo que sostiene? Que el ordenamiento jurídico no es cerrado, es abierto, y que aparte no es autosuficiente, tampoco resuelve todo. Pero bueno, esas son las posturas del justnaturalismo. El justpositivismo sostiene todo esto con respecto al ordenamiento jurídico. Y que en virtud de todo esto, en virtud de todas estas premisas respecto del ordenamiento jurídico, se va a sostener también, como consecuencia, lo que sería la aplicación mecánica de las normas. Como una consecuencia de todas estas características del ordenamiento jurídico. Si el ordenamiento jurídico lo resuelve todo, si el ordenamiento jurídico es completo, si el ordenamiento jurídico es autosuficiente, si el ordenamiento jurídico es cerrado, si el ordenamiento jurídico es coherente, me olvidé de referir a este carácter que hace referencia a que el ordenamiento jurídico no tiene contradicciones entre sí, que todas las normas son válidas y son vigentes, y si hay alguna contradicción, quizás es probablemente porque alguna de esas dos normas no tendría que aplicarse. Con todo eso, quien tiene que resolver los casos no tiene que poner de sí ni tampoco realizar un trabajo o una elaboración para poder decidir, sino que tranquilamente tiene que conocer toda la ley, todo el ordenamiento jurídico y todo el sistema, porque todo el sistema tiene la respuesta. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer el que debe resolver es ver el caso por encima e ir al sistema y buscar ahí la solución, porque ahí está todo. Y encontrar la solución y aplicarla al caso. Eso es lo que vendría a ser la aplicación deductiva de las normas. Tengo esta norma, la aplico acá. Y listo, resuelvo. ¿Por qué? Porque tengo un sistema que me provee de todas estas características. Pero como ya había adelantado, estas son características o ilusiones que el positivismo jurídico ha tenido en su momento, desde un punto de vista racional, desde un punto de vista teórico. El tema es que después en la práctica se terminó desmintiendo esa cuestión, pero ya lo vamos a ver más adelante. Bien, y por último, tenemos como tercera cuestión que nos menciona Bobbio, que es cuál es la ideología del positivismo jurídico, y que se vincula a esta cuestión de la identificación de la ley con lo justo. Todo lo legal es justo. ¿Por qué? Porque ha sido creado por la autoridad competente y ha pasado por el procedimiento para su entrada en vigencia. Y eso que ha creado la norma es la voluntad dominante, que en este caso, por ejemplo, la tendríamos en lo que sería el Congreso de la Nación, de acuerdo al esquema constitucional de nuestro Estado Nacional. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos una asimilación de que la ley es lo justo. Bien, ahí podríamos hablar también de lo que el doctor a veces refiere, lo que es la justicia formal, como el hecho de hacer justicia de acuerdo a los procedimientos, aplicando la ley, tal como está. ¿Bien? Que va a ser contraria a esta idea de justicia formal a la idea de justicia material. Bien. De esta manera, entonces, el positivismo jurídico trata de entender a la realidad jurídica como una ciencia teórica, como la ciencia teórica del
derecho. ¿Bien? Y ahí aparece unas frases importantes que es de Collingwood respecto a cómo se estructura cada uno de los campos de conocimiento, quien dice de que cada ciencia se estructura a partir de preguntas y respuestas. Y de ahí Biebeck lo que va a decir es lo siguiente, de que hay algunos campos de conocimiento en los cuales el énfasis va a estar en las preguntas, ¿bien? En la cual, por lo tanto, todo tipo de respuesta que se arribe dentro de ese campo de conocimiento siempre se la va a entender como provisoria. Siempre se la va a entender como, esto ya cambiando de tema, ¿no? Con respecto a lo anterior, aunque está vinculado. Entonces, cuando el énfasis está en las preguntas, las respuestas van a ser siempre provisorias. Las respuestas van a estar en constante examen y en constante cuestionamiento, porque la respuesta no pretende ser definitiva, sino que siempre va a ser de acuerdo al estado de las cosas en que se encuentren en ese momento, por ejemplo, o de acuerdo al razonamiento que se llegue en ese momento. Pero sin embargo, las preguntas siempre van a estar arrepentiendo contra esas respuestas, de manera tal que siempre se las piensa las respuestas como provisorias. Bien, por ejemplo, un campo del conocimiento que se estructura de esta manera es la filosofía, por ejemplo, la cual con la pregunta filosófica siempre trata de desencajar, digamos, alguna respuesta o algunas cuestiones que se dan por obvias o algunas cuestiones vinculadas con el sentido común, es decir, con respuestas que se han naturalizado. La filosofía lo que viene a hacer es siempre estar ahí, como dice Dario Stanriver, martillando, martillando, martillando para poder no romper, pero sí de construir algunos enunciados o cosas que se nos aparecen como verdaderas. ¿Bien? Después hay otro campo de ciencias, dice Biebeck, en los cuales el énfasis va a estar en las respuestas, no tanto en las preguntas. Las preguntas sí van a ser útiles para crear el campo de conocimiento, pero la cuestión es que, como está el énfasis en las respuestas, lo que se busca es encontrar respuestas definitivas, respuestas atemporales, respuestas incuestionables. ¿Bien? Y de esta manera, por ejemplo, lo podemos asociar con la religión, porque la religión es básicamente dogma. Dogma que son respuestas en las cuales tenemos que confiar de que las cosas son así. No podemos estar cuestionando, sino que todos los dogmas religiosos lo que tratan de hacer es ya tener respuestas preestablecidas para todo. No da lugar a la pregunta, no da lugar a la duda, y si hay alguna duda de alguna pregunta, responden diciendo, y bueno, tenés fe. Tenés fe porque las cosas van a ser de este modo. Bien. Y entonces ahí aparecen dos palabras, digamos, con las cuales se puede establecer el modo de pensamiento o el modo de trabajo con respecto de la realidad. Y vamos a tener, por ejemplo, por un lado, la palabra cetética, que es con lo cual se trata de ilustrar al primer modo de abordaje, es decir, donde el énfasis está en las preguntas, ¿bien? Y toda respuesta siempre es provisoria, nunca es definitiva, y vamos a tener a lo que es el dogma. Al dogma, ¿bien? Que ese sería en el segundo caso, en el cual se pone el énfasis en las respuestas. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque vamos a ver de que el dogma es el modo de abordaje del positivismo jurídico, en tanto que la cetética está mucho más vinculada con el pensamiento de la razón práctica, con el pensamiento problemático, con la ideología del jus naturalismo, ¿bien? Que entiende el sistema como abierto, en tanto que el positivismo jurídico lo entiende como un sistema cerrado, como ya hemos visto, que resuelve todo, que tiene todas las respuestas, que es completo, que es autosuficiente, que es cerrado y que es coherente. ¿Bien? Entonces, esta cuestión del dogma se vincula mucho más con el positivismo jurídico. Y ahí nos trata de explicar un poco también el profesor por qué las cosas se dieron así. Porque casualmente la aparición del positivismo jurídico como ciencia teórica justo nace
con el auge del racionalismo por un lado y el pensamiento cientificista por el otro. ¿El racionalismo en qué sentido? Porque se vuelve la mirada en la modernidad hacia el hombre, ¿bien? Hacia el ser humano, el antropocentrismo, y también por medio de a la mirada respecto de la razón, como que la razón lo puede todo, la razón es potente, la razón es lo mejor que nosotros tenemos para poder desarrollar nuestros conocimientos y alcanzar también nuestros objetivos. De manera tal que hay una exaltación de la razón o de la racionalidad. Por eso el positivismo jurídico habla de la ultrarracionalidad del legislador, confiando de que la razón puede prever todos los problemas que se puedan hallar en el mundo jurídico, y el legislador, como es ultrarracional, lo va a materializar en normas que resuelvan todos esos conflictos, y que aparte, por ser ultrarracional, va a crear un ordenamiento jurídico coherente, autosuficiente, y lo que le da como consecuencia las características de cerrado y completo, ¿bien? Y que lo resuelve todo. Por eso entonces acá hablamos, a diferencia de lo que va a referir el profesor en el caso de la razón práctica, hablamos de un pensamiento sistemático, en el cual habíamos hablado también un poco en el video anterior respecto al concepto de derecho de Celso, que el pensamiento sistemático lo que hace es enaltecer al sistema, como que vamos del sistema al caso. Porque como el sistema, habíamos visto, resuelve todo, es completo, autosuficiente, cerrado y coherente, lo único que tengo que hacer es buscar que esta realidad encaje en el sistema, porque el sistema tiene todas las respuestas. Ya en algún momento se establecieron todos los dogmas o todas las respuestas absolutas, atemporales, definitivas en este sistema, y confiamos que este sistema tiene todas las respuestas. Entonces lo único que tiene que hacer el operador jurídico, en este caso probablemente el juez, es ser buen conocedor del ordenamiento jurídico, conocer bien las normas, conocer bien las leyes y ver cuál de todas estas se aplica a este caso. Por eso hay una aplicación deductiva. No hay una interpretación de la norma, sino que hay una mecánica aplicación. Por eso no es un pensamiento sistemático, porque vamos del sistema al caso. En cambio, en el pensamiento problemático, que sería en el caso de la cetética, acá tendríamos pensamiento sistemático, si quieren poner, y pensamiento problemático. En el caso de la cetética es diferente, porque el de la cetética reconoce la complejidad de la realidad, reconoce la irregularidad de la realidad, reconoce que el legislador no es ultrarracional, por eso acá estamos en el justnaturalismo, reconoce que no es ultrarracional y que el ordenamiento jurídico no lo resuelve todo, que el ordenamiento jurídico no es completo, que el ordenamiento jurídico no es autosuficiente, que no es cerrado ni tampoco es coherente. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, en primer lugar, asegurarme y cerciorarme de todas las circunstancias del caso que yo tengo que resolver, con todas sus cualidades, con todas sus características, con todas las circunstancias de tiempo, lugar, modo, persona, etc. Y recién eso, llevarlo al sistema y confrontar el sistema. Acá estaría, volviendo con el tema de la cetética, la pregunta. Acá estaría el cuestionamiento. Yo llevo esto al sistema para ver si el sistema tiene alguna respuesta. Pero como yo ya sé de antemano de que el sistema no tiene todas estas características, pongo en duda, hago temblar, digamos, la respuesta que ya tiene. De manera tal que entonces el pensamiento problemático lo que hace es ir desde el problema al sistema. No es el mismo razonamiento. Y esto es más con la razón práctica, en tanto que el dogma es mucho más, como ya dije, del pensamiento del positivismo jurídico. Por eso el positivismo jurídico necesita de toda esta ilusión, podríamos decir, porque como les digo, yo estas clases las estoy haciendo más para que ustedes puedan entender rápido y después puedan ir al libro. Yo voy a utilizar palabras que no tienen que utilizar. Si tienen que responder alguna al examen o en el oral, no tienen que utilizar. Yo lo único que utilizo estas palabras, me doy esta licencia por el hecho para que ustedes puedan entender. ¿Bien? Entonces, como que para llegar a esta conclusión de no interpretación, el positivismo jurídico tuvo que crear toda esta ideología idealizada quizás del ordenamiento jurídico. Por ahí yo pienso, ¿no?
que vieron que el positivismo jurídico le critica al derecho natural, ya lo vimos en el video anterior, de que él es una metafísica del derecho. O sea, el del positivismo jurídico dice de que el derecho natural es metafísica del derecho. Pero ¿y esto? ¿No es hacer también metafísica? ¿Atribuirle características a algo que no lo tiene? Es también hacer metafísica, desde mi punto de vista. Es hacer idealizaciones. ¿Bien? Bueno, quedamos entonces con estas dos cuestiones. Y así, por ejemplo, el doctor Raibaldi, en su libro de Teoría del Derecho, tiene un ejemplo muy bueno que es el caso Zaguirre-Dibb. Les recomiendo verlo. Que les comento un poco el caso. Se trata de una adolescente que tenía 17 y 10 años, en el cual ella deseaba donar su órgano, no me acuerdo cuál, a su hermana, porque tenía, bueno, su hermana necesitaba de ese órgano. Creo que si no me equivoco era un riñón. Pero tenía 17 y 10 años. La norma, ¿qué es lo que dice? La norma dice que la donación de órganos se tiene que hacer a partir de los 18 años. Entonces la pregunta es, vamos con la pregunta, porque acuérdense que todo campo de conocimiento tiene sus preguntas y tiene sus respuestas. Bien, de esta manera entonces, la adolescente tiene 17 y 10 años. ¿Qué hacemos en este caso? El pensamiento del positivismo jurídico, ¿qué es lo que va a hacer? Dogmático, pensamiento sistemático, va a ir al sistema primero y va a decir, bueno, a ver, ¿dónde está la norma que prevé esta cuestión para resolver esto? Acá está. Dice que para donar órganos se necesita 18 años. Entonces del sistema hago una deducción y lo aplico al caso, pensamiento sistemático. ¿Y qué voy a decir? No, rechazo que esta adolescente pueda donar, por más que sea su voluntad, pueda donar a su hermana, por más que tenga 17 años y 10 meses, pueda donar a su hermana su órgano. Pensamiento sistemático. En cambio, el pensamiento problemático lo que va a hacer es analizar primero el caso. Va a ver entonces, en primer lugar, si esta adolescente es su voluntad de realizarlo. Bien, no solamente ver la cuestión de la edad, como que el pensamiento problemático va más allá de lo que la norma puede ver. Porque, por ejemplo, si el pensamiento sistemático solamente vio la edad y nada más, se quedó con una parte de la realidad. Y la realidad es mucho más compleja, digamos, no es solamente la edad. Entonces el pensamiento problemático lo que va a hacer es preguntarse otras cuestiones también. Como por ejemplo, ¿qué edad tiene? 17 y 10 años. Bueno, está ahí nomás, digamos. Por otro lado, si es voluntad de ella o está presionada por los familiares para realizar esa donación de órganos, también se va a preguntar eso, y si eventualmente ella sí quiere hacerlo porque quiere salvar la vida de su hermana, bueno, también lo va a tener en cuenta. También, ¿por qué? Se va a preguntar por qué, vamos cuestionando al sistema, acuérdense, cetética, ponemos énfasis en las preguntas y las respuestas son siempre provisorias. ¿Por qué la ley requiere de cierta edad para donar órganos? Y ahí vamos a ver de que, por ejemplo, es porque hay que tener cierta razón, cierta madurez, cierto discernimiento para realizar un acto de semejante envergadura como es la donación de un órgano. Entonces vamos a preguntar y decir, bueno, ¿se le hizo exámenes psicológicos a esta adolescente para ver si ella verdaderamente se encuentra con la madurez suficiente para realizar este acto de disposición? Y así un montón de preguntas, como dijimos, cetética pone el énfasis en las preguntas. En cambio, el pensamiento sistemático, el dogmático, va a poner el énfasis en la respuesta. Busco la respuesta, necesito 18 años, listo, chao, descarto. En cambio, el cetético no. El cetético lo que va a hacer es preguntar, cuestionar, pegarle martillazos, como había dicho, pegarle martillazos a esa respuesta de 18 años. Y con estos martillazos después se va a dar cuenta que podrá llegar el positivismo jurídico o el pensamiento dogmático, podrá llegar a lo que es una justicia formal, porque la ley dice formalmente que 18 años se necesita para la donación de órganos, pero probablemente no llegue a una justicia material. Porque el afán del naturalismo es siempre llegar a esa justicia material, salir de ese legalismo formalista. ¿Bien? Y entonces, en el caso este de Zaguirre-Dibb, frente a tantos cuestionamientos al ordenamiento jurídico, se va a terminar haciendo lugar y crear una respuesta diferente a la esperada o a la determinada por el ordenamiento jurídico. Vamos a tener otra respuesta, porque como dijimos, la cetética en qué pone énfasis en las preguntas, y que las respuestas siempre van a ser consideradas como provisorias, nunca definitivas y nunca absolutas, como sí lo considera el pensamiento dogmático. De manera tal que entonces se hace lugar
a esta posibilidad de que una persona no llegando a la mayoría de edad de 18 años para poder disponer de su, no llegando a los 18 años, porque no me acuerdo de qué año es el caso, porque a partir del 2009 recién la mayoría de edad se disminuyó a 18, antes era 21, si esta persona no llegó a los 18 años, puede realizar la donación de órganos, pero a partir de tener en cuenta, como vimos con el profesor, este pensamiento problemático, este pensamiento también cetético, de poner siempre el énfasis en las preguntas y no confiarse con que el sistema resuelve todo, es completo, autosuficiente y justo por sí mismo. Bien. Quiero volver sobre la cuestión porque yo me había quedado con las características de en qué época surgió el positivismo jurídico, que habíamos dicho por un lado en la época del auge del racionalismo, pero también por otro lado también estaba el auge del cientificismo, y ahí sí yo me permito leer una cita del doctor Raibaldi en la página 5. ¿Qué quiere decir este pensamiento cientificista? Pues acuérdense que estamos entrando, o estamos ya en la época de la modernidad, y se estaba tratando de buscar en ese momento algún método que dé fiabilidad respecto a los conocimientos que se vengan adquiriendo, porque antes en la Edad Media la búsqueda de conocimiento dependía de las autoridades, de la lectura de la Biblia y de la lectura de algunas, como dije recién, algunas autoridades como Aristóteles, los cuales tenían la verdad absoluta, así también la Biblia. Entonces, en esta época de la modernidad se trata de buscar otros métodos para ver cómo podemos llegar a un conocimiento verdaderamente cierto. ¿Bien? Entonces, el pensamiento cientificista, ¿qué es lo que propone? Propone lo siguiente. El acento recae sobre los procedimientos, los métodos y las reglas de constitución del saber, con independencia del dominio de la realidad que serán aplicadas. Un saber será científico en cuanto se articule a sí mismo de modo sistemático y lógicamente coherente, en cuanto todas y cada una de sus proposiciones se explican unas por otras según las reglas internas del propio sistema y resistan en un segundo momento los procedimientos de comprobación y verificación empírica de las hipótesis en las que se apoya. ¿Qué quiso decir acá? ¿Se acuerdan cuando yo decía de que para el positivismo jurídico es derecho solamente el derecho puesto por el hombre? Es por esta cuestión. ¿Cómo verificamos cuál es el derecho? ¿O cómo verificamos cuál fue el procedimiento utilizado para llegar a que este derecho exista? Cuando nosotros nos hacemos esas preguntas, entonces tenemos que ir a la verificación. ¿Y cómo verificamos eso? Entonces tenemos que ver de que esa norma o esa ley ha sido creada por la autoridad competente y ha pasado por el procedimiento, por el método correspondiente para la sanción y entrada en vigencia de una norma. Básicamente, esa es la influencia del pensamiento cientificista. Necesitamos de un procedimiento que va a asegurar concretamente algo. Independientemente, como dice ahí, del dominio de la realidad a la que serán aplicadas. Independientemente de eso. Porque incluso en algún momento habíamos visto de que el ordenamiento jurídico es completo no porque prevea todo o resuelva todo, sino porque crea la realidad a partir de la norma. Y lo que la norma no prevé es una realidad por fuera del sistema jurídico. ¿Bien? Entonces, por eso, hay toda una articulación de razonamientos que hacen una estructura lógica del pensamiento, del positivismo jurídico, ¿bien? Que hace que, seguimos de nuevo, se justifique esta idea de no interpretación. Por eso entonces al positivismo jurídico lo tenemos que asociar con lo que es la dogmática jurídica, es decir, ellos buscan respuestas absolutas, respuestas atemporales para las cuestiones, para resolver todos los casos de la vida. ¿Bien? Y entonces así van a aparecer algunos postulados más específicos que ya se van a vincular con la idea esta de no interpretación. En primer lugar, de que se tienen que elaborar para el positivismo jurídico códigos completos. Bien. Que aparece el fenómeno de la codificación, que ya habíamos hablado un poco en el video anterior
respecto de qué se trataba esto de la codificación, que es básicamente un fenómeno jurídico o un movimiento legislativo, también podemos decir, en la cual se trata de reunir todo lo que sería una materia o un conjunto de leyes dispersas en un cuerpo único, como es el código. Bien, por ejemplo, lo que ocurrió con el Código Civil de Vélez, que reunió todo lo que sería la materia civil en sí mismo, en su momento, y dejaba de lado por atrás las leyes especiales que habrán regulado en algún momento la cuestión civil, e incluso todas las leyes también españolas y de Indias que habrían estado vigentes hasta ese momento. Porque recordemos que por un lado fue la Revolución de Mayo y la independencia de 1816, y otra cosa fue recién tener nuestro propio ordenamiento jurídico, que entró en vigencia en 1871 con el Código Civil. Anteriormente ya se había sancionado el Código de Comercio también, pero el Código Civil que regía la vida civil de los hombres, de los seres humanos, de los varones y de las mujeres, recién entra en vigencia en 1871. Miren cuánto tiempo ha transcurrido. Por lo tanto, teníamos una independencia, podríamos decir, de cartón, porque interiormente todavía seguíamos regulados por normas que no eran propias, sino las leyes de España, las leyes de India, etc. Bien, entonces, el positivismo jurídico lo que postula es que existan códigos cerrados. ¿Bien? El establecimiento de códigos en los cuales yo pueda encontrar acá todo lo que son las normas de determinada materia. De hecho, a este fenómeno de la codificación, que no empezó con el Código de Francia, pero él sí fue el paradigma, digamos, para después todas las demás codificaciones, existía un profesor francés, no me acuerdo ahora el nombre, que él decía, yo no enseño derecho civil, yo enseño el Código Civil. Y ahí podemos ver de nuevo la asimilación que existía entre derecho y ley, como que todo lo que era derecho era solamente lo legal, y nada más. Y por eso había una justicia formal, porque era justo lo que era legal. ¿Entiende? Entonces había toda una asimilación ahí. En segundo lugar, esos códigos van a comprender o encerrar en sí mismo herméticamente todo lo que es la realidad jurídica. Bien, y ahí aparece una cuestión que me pareció un poco graciosa en el texto, que ustedes pueden leer que Iering decía de que, bueno, el código preverá toda la realidad jurídica, y si en algún momento esa realidad, digamos, llega a ser diferente, los conceptos y las normas como que se van a aparear entre sí y van a generar otras realidades jurídicas también. Me pareció gracioso. Por eso le digo, el positivismo jurídico critica de metafísica del derecho al naturalismo, pero ellos mismos han creado su propia metafísica dentro de su postura de lo que es solamente el derecho, que es el derecho puesto por el hombre. ¿Bien? Y la tercera cuestión, y aquí vamos a este tema de la interpretación, hay una dimensión objetiva de interpretación. Yo pienso, esto no lo van a poner en el examen ni nada, pero como que el juez o alguien que tiene que resolver el caso para ellos es un mal necesario. A ver, el ordenamiento jurídico establece cómo uno se tiene que comportar. Lo ideal sería de que todos se comporten de esa manera. Y de esa manera entonces tendríamos un acatamiento total de lo que es el ordenamiento jurídico, por lo tanto prescindiríamos de los jueces, de los que tienen que resolver los casos. Sin embargo, no todos cumplen con las normas. Por lo tanto, necesitamos a alguien que aplique esas normas. Y ahí aparecen los jueces. El tema es que esa aplicación de normas tiene que ser lo más objetivo posible. ¿Y qué quiere decir esto? Que el juez no meta su subjetividad, sino que el juez ubique la norma que corresponde y la aplique directamente al caso, como el caso Saguir y Dip que recién les dije. 18 años para poder donar un órgano, vos tenés 17 y 10 años, no podés. Listo, ya está, no hay mucha vuelta. Por eso sería la dimensión objetiva de la interpretación. No sería necesaria en principio esa interpretación, pero después como va a rebatir el profesor Ravivaldi, para poder aplicar una norma primero tuviste que interpretarla. ¿Bien? Pero bueno, esto entre paréntesis nomás, esta partecita de lo que dice el doctor Ravivaldi. ¿Bien? Ahora bien, estos dos postulados de la identificación del derecho con la ley, por un lado, y la dimensión objetiva de la interpretación, nos van a traer dos resultados que son las cosas hiper, súper deseadas del positivismo jurídico. Por un lado, no me queda mucho espacio en el pizarrón, pero espero se entienda, lo que es la seguridad jurídica. Y en segundo lugar, vamos a poner así, la división de poderes.
son dos de las cuestiones que el positivismo jurídico quiere mantener y a toda costa. A toda costa. Seguridad jurídica nos hace referencia, en primer lugar, a la previsibilidad. Es decir, volviendo al caso Sagredib, yo tengo 17 y 10 años y la norma dice que tengo que tener 18 años para poder donar mis órganos, y bueno, en principio no voy a poder. No voy a poder. O sea, es previsible de que si yo acudo a un juez reclamándole esto, me va a decir, no, no podés donar porque tenés 17 y 10 años, espera los 18 recién para donar. ¿Bien? Entonces eso es seguridad jurídica. O vamos con el caso que di en el video anterior, de la cuota alimentaria. Sabemos que un progenitor tiene que pasar la cuota alimentaria cuando no convive con sus hijos. En el caso de que esté, por ejemplo, los hijos a cuidado de la progenitora. En ese caso, la progenitora puede exigir el pago de una cuota alimentaria. De manera tal que cuando ella vaya y acuda a un órgano jurisdiccional, la ley dice de que tiene que pasar cuota alimentaria del progenitor. Y entonces eso va a colaborar con la seguridad jurídica, porque yo voy a acudir al juez y el juez me va a hacer lugar a mi pedido. Ahí está la seguridad jurídica, la previsibilidad. Pero en cambio, si lo ponemos en el otro caso, como es el caso de que yo también les di sobre el congelamiento de los embriones, y ahí hemos sonado un poco. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir el caso. Tenemos una pareja, por ejemplo, que está en matrimonio y ha tenido un hijo mediante el congelamiento de embriones porque ha acudido a esas técnicas de reproducción humana asistida y dejó congelado 4 embriones. Y después, por ejemplo, se separan y se divorcian. Pero la cuestión es que la mujer o la persona gestante quiere introducirse otro embrión que ha tenido con este hombre, y este hombre se opone a eso. Se opone a eso. ¿Qué hacemos con la seguridad jurídica? Porque aparte la cuestión no está resuelta por el ordenamiento jurídico. Entonces acá ya cae esto, que es completo, que resuelve todo. Ya se nos cae, digamos. Se nos cae la careta, se le cae ese disfraz al ordenamiento jurídico porque no llega a ser resuelve todo ni tampoco a ser completo. ¿Qué hacemos en este caso? Y la mujer, ¿qué va a decir? Y bueno, son embriones míos, yo aporté material genético, esta persona también en su momento dio el consentimiento también para que se los pueda implantar, etc. ¿Y qué va a decir el hombre? Y no, yo no quiero porque ya me separé, ya me divorcié de esta mujer, yo si bien di mi consentimiento en su momento, hoy yo ya no quiero. Aparte, voy a ser padre sin mi voluntad, porque voy a quedar ligado por el vínculo filial con esos embriones que vayan a nacer probablemente, etc. Bien, entonces el juez, ¿qué va a hacer el juez ahí? Una cuestión compleja, como habíamos dicho y resaltado acá en la contratapa del libro Teoría del Derecho de Interpretación Jurídica, insoslayable complejidad de las circunstancias que se dan cita en toda controversia. Acá podemos ver entonces esa específica complejidad. Bien, eso con respecto a seguridad jurídica, como para darles así una idea de qué quiere referir. ¿En qué tiene que ver el tema de la división de poderes? Básicamente, nosotros sabemos que el poder es uno solo, lo que se hace es dividir sus funciones para que no queden en manos de una sola persona, para evitar el abuso del poder. ¿Bien? Y de esa manera entonces vamos a tener la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Cada una de ellas va a tener una atribución, una función diferente de la otra. No puede reunir en sí mismo las tres funciones, en principio. Sin embargo, después si estudian derecho administrativo, van a ver una temperación un poco de esta división de poderes porque uno realiza preponderantemente una de las funciones y marginalmente realiza de las otras. Pero bueno, no importa. La cuestión acá es que lo que se quiere sostener es que el poder legislativo, el poder judicial, perdón, no puede atribuirse funciones del legislativo. Es decir, crear derechos cuando vaya a resolver casos. Por lo tanto, hay una sumisión de parte del Poder Judicial al Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo es el que dicta las normas y dicta las leyes y dice cuál es el derecho, porque la ley es el derecho es la ley. El Poder Judicial, el juez, no puede venir acá después a crear normas de la nada cuando tiene todo el ordenamiento jurídico que resuelve todo, es completo, autosuficiente, cerrado y coherente. Entonces como que le ata de manos al juez con respecto a su labor interpretativa, de manera tal que esa labor interpretativa que le es despojada al juez, la transforma en una labor de aplicación de normas y nada más. Vos fijate el sistema, tiene todas las respuestas,
No me vengas a problematizar con ese pensamiento problemático. Tiene toda la respuesta del ordenamiento jurídico, vos lo único que tenés que agarrar es traer al caso y aplicarlo. Nada más. No tenés que hacer otra actividad. Solamente te doy esta función para que vos hagas esto. No podés hacer nada más. ¿Bien? Entonces, esta es la cuestión de la postura del positivismo jurídico. Por eso no aceptan la interpretación. Ahora bien, me gusta esta parte que el profesor al final, antes de terminar este punto 1, él dice de que nada de esto es neutral. En la página 8. Les voy a leer esa parte, ese último párrafo del punto 1, que dice lo siguiente. Ahora bien, como lo ha venido a resaltar la hermenéutica filosófica, ninguno de estos postulados es, para decirlo en la terminología de Kelsen, puro. Es decir, ninguno de ellos es neutral. Por el contrario, el bagaje conceptual de la dogmática jurídica, lo sepan o lo ignoren quienes lo aplican, se pone al servicio de las necesidades y requerimientos del Estado de Derecho entonces triunfante, y que, como es sabido, asume los postulados filosóficos de la burguesía que lo impulsó, tanto en lo político como en lo económico. Lo que quiere decir el doctor es que esta conclusión de no interpretación y todo el armado de toda esta ilusión de parte del positivismo jurídico no es neutral. Hay algo. Hay algo ahí atrás que impulsó a que todo esto se realice. El tema es que no nos lo dice, no nos cuenta eso el profesor. Y ahí yo creo que habría una laguna en la parte de esta hora, porque estaría bueno, porque si está diciendo que no es neutral, bueno, comentame por qué, digamos, o sea, por qué no sería neutral. Y de hecho, no lo es, digamos, no lo es. Yo le voy a contar una historia para alargar un poco la exposición, para que ustedes tengan en cuenta quizás con qué tiene que ver esto. Yo digo quizás porque creo que con esto tiene que ver. Pero, o sea, cuando ustedes escuchen esta historia se van a dar cuenta de que en realidad parece que sí, con esto tiene que ver. Pero bueno, antes de comentarlo, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Está bueno que nosotros como abogados o estudiantes del derecho sepamos también algo de sociología, de filosofía, de ciencias sociales en general, porque el derecho es una construcción humana y está al servicio del ser humano, no es un fin en sí mismo. Y que como construcción humana, lamentablemente, no es neutral, es la consecuencia de distintos acontecimientos políticos, sociales, económicos, etcétera, de algunas épocas. Y quizás podemos estar replicando algunos postulados que tienen que ver con otra historia, con otra economía, con otra política, con otra sociedad distinta a la nuestra. Entonces hay que tener ojo a veces con qué es lo que estamos aplicando, qué es lo que estamos sosteniendo, porque las cosas, como dice el doctor, no son neutrales. Como dice Kelsen, citándolo a Kelsen, no son neutrales. Hay que saber un poco también, no solamente de derecho, como le digo, sino de las ciencias sociales en general. Porque ahí vamos a encontrar la respuesta de por qué existe determinado derecho, por qué existe determinada filosofía o modo de pensar en el derecho, por qué tal derecho está vigente o no está vigente, por qué se cambió o no se cambió. Bien, ahora les cuento la historia un poquito. Vamos a la Revolución Francesa, año 1789. Ustedes saben de que la Revolución Francesa fue el que puso fin o fue una reacción frente a las monarquías absolutas, es decir, a aquellos sistemas de gobierno en el cual solamente estaba una persona, que era el rey, y él reunía todas las atribuciones de lo que son hoy la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, independientemente de que él después ¿cómo puedo decir? Las delegaba en otros administrativos que él tenía como asesores, digamos, como colaboradores, pero él era el que concentraba todo, él era el que tenía la última palabra. ¿Bien? En la época de la Revolución Francesa, nosotros sabemos que Francia estaba fragmentado en tres estamentos, que estaba el rey con la nobleza, el clero y el tercer estado, que era básicamente el 98% de la población, que estaba en ruina, que estaba sumisa en pobreza y todo lo demás. Y es este tercer estado el que se rebela contra el sistema de ese momento, contra el régimen de ese momento. Es más, incluso las votaciones se realizaban por estamento. Normalmente estos dos se ponían de acuerdo contra este. Por eso el pueblo siempre salía en desventaja. Entonces ahí aparece lo que es la Revolución Francesa, que obviamente fue un movimiento bastante violento. Bastante violento. Porque para poder cambiar ese antiguo régimen no bastaba solamente con una reforma. Era sí o sí, probablemente,
era necesaria una revolución de esta magnitud. ¿Bien? Y como nosotros sabemos, históricamente se ha guillotinado, como se dice por ahí en algunos libros de historia, todo el antiguo régimen. ¿Qué quiere decir esto? En ese momento es muy gracioso porque la guillotina, como puede sorprendernos, digamos, a nosotros, era el paradigma de los derechos humanos en ese momento. Porque obviamente estaba permitida la pena de muerte. El tema es que los métodos de muerte en ese momento eran bastante dolorosos. Y la guillotina venía a representar lo que era el paradigma de los derechos humanos. ¿En qué sentido? Que era la ejecución de la pena de muerte sin dolor. Entonces, lo que se hizo fue guillotinar a todo el antiguo régimen. Como bien sabemos, a Luis XVI lo guillotinaron, a su esposa lo guillotinaron. Si no me equivoco, a los hijos de él también. Y todas aquellas personas que estén de acuerdo con el antiguo régimen monárquico absolutista. ¿Bien? A los que no guillotinaron, sorprendentemente, eran a los jueces, a los magistrados. ¿Por qué? Porque toda la sociedad estaba sumisa en pobreza y era analfabeta. Entonces era quizás prudente dejarlo por lo menos a ellos vivos, ¿bien? Y en sus funciones también, porque si no, no vamos a tener, si no va a ser todo un caos, una anarquía, porque por lo menos ellos conocen las leyes y conocen el tema esto de lo que son las leyes. Parece que para ser abogado hay que conocer leyes, hay que conocer el sistema jurídico, entonces decidieron dejarlos vivos y que mantengan todavía sus funciones. Bien. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, los dejamos vivos, pero no confiamos en ustedes. No confiamos en ustedes porque ustedes son del antiguo régimen. Vienen desde allá. Nosotros somos el nuevo régimen. Y no queremos que ninguna de las ideologías, ni tampoco sus modos de pensar, ni tampoco el ser adepto al régimen anterior, venga a perturbar el nuevo orden que nosotros queremos imponer. Porque aparte ustedes van a hacer lo que van a decidir, lo que está bien y lo que está mal, el derecho, la justicia. ¿Bien? Entonces, de esta manera entonces, por esa desconfianza a los jueces que quedaron del antiguo régimen, los atan de brazos. Y ahí viene la frase de que el juez lo único que tiene que decir, lo único que sale de la boca del juez son las palabras de la ley. Porque la ley, ¿quiénes van a imponer la ley en ese momento? ¿Quiénes iban a imponer la ley en ese momento? El nuevo régimen, los revolucionarios. ¿Bien? Y los jueces, que eran del antiguo régimen, lo único que pueden hacer es solamente aplicar esta ley. No pueden meter sus subjetividades, no pueden nada, porque no confiamos en ustedes, no nos caen bien, no nos caen bien. Son del antiguo régimen, no confiamos en ustedes, así que, por lo tanto, ustedes lo único que van a hacer es aplicar la ley, nada más. Lo que nosotros elaboramos, ustedes lo van a aplicar. No van a hacer ningún otro trabajo más que ese. Entonces acá cobra sentido, digamos, toda esta elaboración del positivismo jurídico, de que el juez solamente tenga que aplicar la norma. Bien. Entonces, con eso, bueno, y aparte también, para que tengamos en cuenta y razonemos un poco también desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico. Argentina hereda un poco de ese sistema, de ese modelo, ¿no? También, desde el punto de vista del Código Civil, pero afortunadamente no lo recibe completo, digamos, a todo este bagaje conceptual, a todas estas ideologías. Y eso lo podemos ver específicamente en el artículo 33 de la Constitución Nacional y en el artículo 16 del Código Civil, como decía, del Código Civil, perdón, de Vélez, sancionado en 1869. Por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 33, para contradecir esto de lo que es el sistema completo y sistema cerrado del ordenamiento jurídico, nosotros tenemos el artículo 33 de la Constitución Nacional que dice lo siguiente, que aparentemente el constituyente de 1853-1860 había anticipado, sepa o no sepa esto, de que el ordenamiento jurídico jamás puede ser cerrado, de que el catálogo de derechos jamás puede ser establecido de manera definitiva en un ordenamiento jurídico. El artículo 33 dice lo siguiente: las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. O sea, está reconociendo de que si bien existen en la Constitución algunos derechos que sí están enumerados, está también diciendo de que hay derechos y garantías que no están enumerados y que el hecho de no haberlas enumerado no quiere decir o no implica su desconocimiento. De entonces el doctor Ravivaldi se va a fundamentar de que este artículo 33 tiene un tinte muy iusnaturalista, porque habíamos dicho que el iusnaturalismo
según el punto de vista del positivismo jurídico, una metafísica del derecho, porque no está considerando que no solamente existe el ordenamiento jurídico, sino que gravitan sobre él algunas cuestiones metajurídicas, como los principios, los valores, la justicia, la solidaridad, el bien común, etcétera, para poder lograr una justicia mucho más material, las exigencias propias de la naturaleza humana, etcétera. ¿Bien? Entonces acá con lo que está diciendo, vuelvo a repetir, las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Eso es lo que nos dice el artículo 33 de nuestra Constitución Nacional. Y asimismo también, por eso digo que no se heredó completamente este modo de pensar, el artículo 16 del Código Civil de Vélez, también citado por el doctor Raivaldi en su libro Teoría del Derecho. El artículo 16, miren lo sorprendente de lo que dice acá. Es sorprendente, quiero decir. Si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, o sea que ya está adelantando de que la ley no lo prevé todo, que hay cuestiones de que exceden, que pueden estar por fuera de la ley. Vuelvo a leer. Si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de las leyes análogas. Y si aún la cuestión fuere dudosa, o sea, no solamente quiere decir de que el ordenamiento jurídico no puede prever específicamente la solución al problema, sino que incluso puede ocurrir de que ese problema no ha sido previsto ni de manera ni por cerca, por otras normas o leyes dentro del mismo ordenamiento jurídico supuestamente cerrado, supuestamente completo y todo lo que dice el positivismo jurídico. O sea, Vélez ya sabía de que las cosas no eran así. Vuelvo a leer. Si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de las leyes análogas. Y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Aparte también hace una referencia o un guiño al pensamiento problemático, atendiendo a las circunstancias del caso. Como que si fuera que en primer momento tenemos un pensamiento sistemático de decir de que sí, la ley puede resolverlo todo y bueno, primero hay que acudir a la ley. Por eso dice, si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de las leyes análogas. Y si incluso fuera dudoso, se resolverá por los principios generales del derecho teniendo en consideración las circunstancias del caso. Bien. Entonces, básicamente con esto yo creo que podemos llegar a un entendimiento preliminar, se alargó muchísimo el video, del punto 1. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con el punto 2. Bueno, gente, después de haber visto más o menos este delirio del positivismo jurídico, lo que se fumaron básicamente, vamos a pasar a la siguiente cuestión que son las críticas, digamos. ¿Qué tenemos que dejar de acá? Vamos a borrar esto. Creo que también esto. Hasta ahí nomás. Como yo les dije, no utilicen las palabras que yo utilizo para poder definir el examen o para poder describir algo en el examen o en la lección oral, ¿no? Porque lo que yo estoy haciendo básicamente es tratar de ayudarlos y colaborarles, digamos, con el entendimiento del libro. Mi fin no es sustituirlo al profesor ni tampoco las clases del profesor. Digamos que sería mi fin ser un divulgador de esto. Como yo les dije, soy un admirador de los libros del doctor Raivaldi y personalmente me disgusta que se pase su materia, que se apruebe su materia sin entender este librazo, digamos. Es un libro tremendo que todos deberían entender, porque sirve por lo menos para sacarnos del estudio un poco de lo que es el ordenamiento jurídico e ir más atrás, ir más allá, digamos, de solamente quedarnos con las normas que uno aprende en cada una de las materias jurídicas de derecho comercial, societario, penal, civil, familia, etc. Por lo menos nos da un par de herramientas críticas para ver el ordenamiento jurídico. No sé si se dieron cuenta, pero eso es lo que nos ayuda. Por eso, mi fin más es de divulgación y no de que aprendan el libro tal como está, digamos, ni tampoco sustituirle al profesor, ni tampoco sus clases, ni tampoco sustituir al libro. Vayan el libro. Esto lo que yo hago básicamente es una colaboración para poder comprenderlo o tener una aproximación, digamos, de lo que nos quiere decir para después meterse al texto y leerlo, digamos.
generarles, digamos, esa inquietud a partir de palabras sencillas o palabras vulgares, probablemente, por ejemplo, esto decía, ya hemos visto lo que se fumaron los positivistas, o toda la construcción que hicieron, ahora vamos a ver cómo son las críticas que le vinieron encima, porque obviamente, ya empezando, digamos, con este punto 2, del punto A del capítulo 1, el positivismo recibió críticas a partir de este sostenimiento teórico que ellos hacen de su consideración respecto al derecho como tal, que el derecho, lo único que es derecho es el derecho puesto por el ser humano, por el hombre, ¿bien? Y que ese derecho incluso es justo por sí mismo. Y bueno, y también vamos a ver ahora cómo fue el tema de la interpretación. Pero primero vamos a las críticas, o sea, ¿qué críticas recibió? Porque ese es el punto 2. Lo que usted tiene que destacar bien es que el profesor Raibaldi utiliza muy bien el colocar los títulos. Lean bien los títulos que él pone porque de verdad representa lo que él quiere manifestarnos en el texto. O sea, para empezar a leer algún texto del doctor Raibaldi, tengan en cuenta sus títulos, porque por ejemplo este título es medio largo y raro, porque dice críticas externas e internas al concepto de positivismo jurídico. Punto. El surgimiento del llamado positivismo incluyente y excluyente. Es un título largo, pero sirve para ilustrar de qué es lo que nos quiere referir ahora. ¿Bien? Pero puntualmente es a las críticas, porque como estaba diciendo, no estuvo exento de críticas a este modo de considerar al derecho. De hecho, uno de los primeros críticos, a partir después de la Segunda Guerra Mundial, es, como se lo llame, Radbruch, con su famosa frase, y muy buena, que la injusticia extrema no es derecho. Él dice, la injusticia extrema no es derecho. Eso es lo que dice Radbruch. La injusticia extrema no es derecho. ¿Por qué? Porque como nosotros estábamos viendo, el positivismo jurídico asociaba lo que es el derecho. El derecho solamente se reducía a ser ¿qué? El derecho positivo, es decir, el derecho puesto por el hombre. Y el derecho puesto por el hombre, el derecho en sí mismo, tiene como única y exclusiva fuente la ley. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el juez? Solamente aplicar esa ley. No tiene que interpretarla. Solamente tiene que aplicarla tal como le viene. Porque el ordenamiento jurídico, como vimos, resuelve todo, es completo, autosuficiente, cerrado y coherente. Y la ley, precisamente por ser sancionada, ser creada por el órgano competente para poder crearla y haber pasado por el procedimiento por medio del cual va a entrar en vigencia, esa ley no solamente es vigente, sino también es válida, es justa por sí mismo. Entonces son esos los postulados del positivismo jurídico. Y viene este autor, Radbruch, y como primera crítica, Radbruch, sí, está bien escrito. Sí. Y como primera crítica dice esto: la injusticia extrema no es derecho. Porque como hace rato yo le estaba mencionando también, hay una asociación de lo que es la justicia formal con este modo de pensar del positivismo jurídico, que es distinta a la justicia material. ¿Bien? Justicia material se vincularía mucho más con ¿qué? Con la definición de Celso, que habíamos visto también, que el Celso decía, hace ya más de 2000 años, que el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Por lo tanto, ponía el énfasis, la atención en el caso. ¿Qué es para este caso lo bueno y lo equitativo? Y volviendo con el caso de Zaguirre-Dib, pensar qué era lo bueno y lo equitativo en este caso. ¿Autorizarle o no autorizarle realizar esa donación de órganos? En cambio, desde el punto de vista del positivismo jurídico, con su pensamiento sistemático, hablamos más bien del derecho como el conjunto de normas, como el conjunto de leyes, como el ordenamiento jurídico en sí mismo, cerrado, autosuficiente, completo, ¿bien? Que lo resuelve todo, coherente, etc. Y esta fórmula de Radbruch, que dice la injusticia extrema no es derecho, es precisamente criticar ese concepto de justicia o justicia formal, ¿bien? Que es justicia aquello que legalmente la ley dice. O sea, es justicia legalista, digamos.
porque solamente va a ser justo aquello que la ley diga lo que es justo, porque la ley por sí misma es justa. ¿Bien? Y esta crítica de Radbruch aparece después de todas las transgresiones a derechos humanos que hubieron en la Segunda Guerra Mundial y principalmente vinculadas con el país de Alemania. Les pongo un ejemplo. Si el derecho se asocia a la ley y la ley por ser ley es justa por sí mismo, pensemos, por ejemplo, que acá en el Congreso de la Nación, de un día para otro, porque vieron que hay muchos problemas entre los indígenas, perdón, entre los pueblos originarios y la gente, entre comillas, civilizada, que seríamos nosotros, y ¿hay representación en el Congreso para los pueblos originarios o no? O sea, ¿hay alguna persona que pertenezca a algún pueblo originario que esté en el Congreso? Y miren si mañana, por todos estos conflictos que hay, con los pueblos originarios, un día la sociedad se cansa y saca una ley y dice, exterminemos a los aborígenes, a los pueblos originarios. Los desterremos. No los desterremos, los exterminemos directamente. Va a ser creada por el órgano autorizado a crear esa ley, el Congreso de la Nación, y va a pasar por el procedimiento para su entrada en vigencia. Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, y Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, lo aprueban, pasa al Poder Ejecutivo, lo promulga y lo publica, y la hace ejecutar. Tenemos una ley. Y acá vendría la crítica de Radbruch. Tendremos una ley que por ser ley es por sí misma justa. Exterminemos a los pueblos originarios. Y acá vendría, como les digo, la frase de Radbruch. La injusticia extrema no es derecho. Quizá el ejemplo es medio muy extremista el que acabo de dar, pero pensémoslo, por ejemplo, no estamos muy alejados de la realidad. ¿Qué pasó con la campaña del desierto? Bien, hace en 1880 aproximadamente, no 1880, pero habrá sido, es en el siglo XVIII, 17, alrededor de los años 1870-1860, perdón, 1870 y 1880. Pensemos en la campaña del desierto. Algunos historiadores seguramente lo considerarán como genocidio. ¿Bien? Entonces, ahí vemos cómo falla esta lógica del positivismo jurídico de que todo lo legal necesariamente va a ser justo. De que la justicia de las normas, la justicia de las leyes está dada por el hecho concreto, por poder verificar de que ha sido creada por el órgano competente y ha pasado por el procedimiento para su entrada en vigencia. ¿Bien? Importante, digamos, esta frase. Entonces eso como primera crítica al positivismo jurídico. Y esta sería una de las críticas externas. En este caso, lo que yo aconsejo hacer es un cuadro. Vamos a tener, por ejemplo, las críticas. Vamos a tener las externas. Las externas. ¿Qué quiere decir con crítica externa o crítica interna? No lo especifica el profesor, pero yo supongo que refiere a lo siguiente. A que la crítica externa es la realizada por autores que no son adeptos al positivismo jurídico. Por ejemplo, los naturalistas. Y las críticas internas son aquellas realizadas por aquellos que sí son adeptos al positivismo jurídico. Y vamos a tener las críticas, por un lado, las externas y las críticas internas. ¿Bien? Y eso sería básicamente la diferencia. Entonces la de Radbruch como primera crítica al positivismo jurídico, con esa justicia legal, ¿bien? Con esa justicia formal. Por eso él dice, la injusticia extrema no es derecho. Después viene una de las críticas más importantes, que es la de Dworkin. Y que al respecto me voy a tomar la licencia de leerla porque hay que entenderla muy bien, qué es lo que dice Dworkin como crítica también externa al positivismo jurídico. Dice, en el ámbito de la lengua inglesa, las observaciones de Dworkin al positivismo jurídico
La crítica al positivismo como teoría, en tanto postula la ampliación de las normas, las que no pueden reducirse a reglas, sino que deben considerar una diversidad de estándares, fundamentalmente los principios, y la crítica al positivismo metodológico, al postular el carácter moral de los principios y por tanto el rechazo de la férrea distinción entre derecho y moral que condujo a la identificación entre positividad y validez, motivaron un amplio debate, esta vez al interior de dicho planteamiento. Como les dije, es medio complicado la sintaxis que utiliza el doctor Ravivaldi, pero bueno, ahora voy a explicar qué es lo que básicamente quiso decir en este párrafo de la página 9. Dworkin realiza una de las fuertes críticas que provocan un movimiento, provocan una tensión, provocan, mejor dicho, un alboroto al interior del positivismo jurídico. Y de ahí viene esa distinción entre lo que son los positivistas incluyentes y los positivistas excluyentes. Entonces, dentro de las críticas internas vamos a encontrar a los que son los positivistas incluyentes y a los positivistas excluyentes. Bien. ¿Qué es lo que dice Dworkin? Hace dos tipos de crítica. Una crítica al positivismo en cuanto a teoría y otra crítica al positivismo en cuanto a metodología. Vuelvo a leer el texto, así queda un poco más claro. La crítica al positivismo como teoría dice lo siguiente. Porque Dworkin, ¿qué es lo que postula? Postula la ampliación de las normas, las que no pueden reducirse a reglas, sino que deben considerar una diversidad de estándares, fundamentalmente los principios. Nosotros vimos de que el positivismo jurídico lo que postula es que la ley es la única y exclusiva fuente del derecho. La crítica entonces está en eso, de que Dworkin dice de que en realidad deberían considerar una diversidad de estándares, de entre los cuales tienen que tener en cuenta los principios. Por más que los principios no estén incorporados al ordenamiento jurídico, se deben tener en cuenta. Pero nosotros sabemos que el positivismo jurídico lo que considera como derecho solamente al derecho puesto por el ser humano, puesto por el hombre, que ha sido creado por la autoridad competente y ha pasado por el procedimiento para su entrada en vigencia. Lo que no cumpla con eso no es derecho, porque habíamos visto también en el punto 1 de que el positivismo jurídico nace justamente como corriente cuando se desarrolla lo que es el cientificismo. Y para el cientificismo tenemos que tener proceso de verificación, proceso de constatación. ¿Y cómo constatamos la existencia de un principio? No lo podemos constatar. La única manera de constatar la existencia del derecho es por el método que recién he dicho, que ha sido creado por la autoridad competente y que ha pasado por el procedimiento para su entrada en vigencia. Es el único procedimiento que garantiza la existencia de derecho como tal, el derecho que es y no el derecho que debe ser como postulan los positivistas. ¿Bien? En cambio, Dworkin, ¿qué dice? Dice lo contrario, no pueden reducir ustedes, no sean tan... no reduzcan al derecho solamente a lo legal. Tienen que tener en cuenta una diversidad de estándares. Quizás con diversidad de estándares quiere decir a diversificar la fuente del derecho, no a solamente quedarse con la ley. De manera tal que entonces Dworkin postula como uno de esos estándares que también tendría que tener en cuenta a los principios. ¿Bien? Eso como crítica primera al positivismo jurídico de parte de Dworkin. Y la segunda crítica de Dworkin es la cuestión metodológica del positivismo jurídico. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Esto. El divorcio. No, perdón, eso no. Esto. El divorcio entre lo que es el derecho y la moral. Es como que Dworkin no puede entender ese divorcio que ellos proponen, digamos, entre lo que es el derecho y la moral, porque acuérdense que el positivismo jurídico se queda con el derecho puesto por el hombre, el derecho legal, el derecho que cumple, digamos, con ser creado por la autoridad competente y con el procedimiento correspondiente. No se queda con otra cosa porque lo tiene como verificar ahí. Por eso desecha o divorcia el derecho de la moral, porque se queda con el derecho que es, no con el derecho que debería ser. ¿Bien? Entonces Dworkin arremete ahí. Y Dworkin dice lo siguiente. La crítica al positivismo metodológico, al postular el carácter moral de los principios y, por tanto, el rechazo de la férrea distinción
entre derecho y moral. O sea, lo que critica acá precisamente Dworkin es el rechazo que tiene el positivismo jurídico de identificar o asimilar el derecho con la moral. Bien, entonces, con la no inclusión de estos principios morales, porque después, como veremos, los positivistas excluyentes fundamentan por qué los principios morales no tendrían que ser tenidos en cuenta. ¿Bien? Entonces, de esa manera, con estas dos críticas que realiza Dworkin, por un lado, de que tienen que amplificar, digamos, los estándares o los elementos jurídicos disponibles y no solamente quedarse con la ley, y por otro lado, asociar, ya empezar a asociar, digamos, al derecho con la moral, porque si no vamos a tener esto, lo que es la justicia legalista, la justicia moral, y de ahí viene también la crítica de Radbruch, la injusticia extrema no es derecho, por disociar precisamente al derecho de la moral. Y a identificar esto de positividad con validez. ¿Qué quiere decir esto? Como dijimos, el derecho positivo, el derecho puesto por el hombre. ¿Cómo verifico que ese derecho fue puesto por medio de que haya sido emanada de la autoridad competente para sancionar esa norma y también haber pasado por el procedimiento para su entrada en vigencia? Entonces, de esa manera, la norma es positiva, la norma es puesta. Y por ser puesta por el hombre, es válida por sí misma. Por eso entonces hay una identificación entre positividad y validez, que nosotros hemos visto que desde el punto de vista del justnaturalismo, esa identificación jamás es posible. Primero porque el ordenamiento jurídico no termina con el derecho puesto por el hombre. Que el derecho no acaba con el ordenamiento jurídico, no concluye con el ordenamiento jurídico, ni tampoco con las normas puestas por el hombre, sino que hay todavía otros criterios a tener en cuenta, aparte del ordenamiento jurídico, que hay cuestiones que están por fuera del ordenamiento jurídico. Bien, y así, recordando a Jean Vías también, él había dicho de que hay una relación entre el derecho positivo y el derecho natural, que el derecho positivo tiene que inspirarse en el derecho natural, y que cuando el derecho positivo no se inspire en el derecho natural y establezca disposiciones contrarias al derecho natural, el ejemplo que dio hace rato sobre el exterminio de los pueblos originarios, acá en Argentina, entonces esa norma podrá estar en vigencia, pero nunca va a ser válida. De esta manera entonces la crítica también está en esta cuestión. Vigencia, si es igual o no que validez. Bien, y esta, que son iguales, va a ser la postura del positivismo jurídico, y que no son iguales, va a ser la postura del derecho natural. Bien. Vigencia o positivización, podríamos también asimilarlo, porque acá hace referencia a la identificación entre positividad y validez. Vigencia vendría a ser básicamente lo mismo. Bien, se va entendiendo entonces hasta ahí. Perdón, no estoy en vivo. Bien, entonces, este cuestionamiento que Dworkin realiza como crítica externa, porque Dworkin no está dentro del pensamiento positivista, no es un sostenedor del positivismo jurídico, sino que está por fuera de él, por eso es una crítica externa, junto con Radbruch, produce, como dije, un sacudón dentro del positivismo jurídico. Y ahí se empiezan a dividir las aguas dentro de lo que es el positivismo jurídico, y es donde vemos las críticas internas, y ahí vamos a tener el positivismo incluyente. Bien, que la cuestión va a versar sobre dos cosas. O sea, las críticas de parte las críticas internas del positivismo incluyente va a versar sobre dos cuestiones. Va a tratar de realizar acomodamientos, que era lo que habíamos visto al principio de por qué el positivismo jurídico no se puede definir, precisamente porque está en constante acomodamiento de acuerdo a las críticas que tiene. Lo que va a hacer el positivismo, la crítica interna de parte del positivismo incluyente, es tratar de recibir esas críticas de Dworkin y tratar de acomodarlas de algún modo dentro de lo que es la teoría positivista, pero sin renunciar a la teoría positivista. ¿Bien? Y entonces van a tratar de incorporar esos principios morales como criterio también de validez de las normas. Y ahí vamos a tener, dentro de uno de los positivistas incluyentes, a Art. Bien, que ese yo recomiendo que lean el texto en esa parte, que sería en la página número
Sí, a partir de la 10, al final de la 9, porque ahí se va a expresar, digamos, respecto a él sobre esa inclusión de esos principios morales que en principio son rechazados por el positivismo jurídico. ¿Bien? Y en segunda cuestión, también va a tratar el positivismo incluyente de ver la cuestión de la constatación. Porque, o sea, los principios morales no tendrían un modo de constatarse. De hecho, el positivismo jurídico se enrola en la tesis del no cognitivismo. Sí, no cognitivismo y después tenemos, o sea, tenemos dos posturas, el cognitivismo y no cognitivismo, que eso lo ven acá en el libro de Teoría del Derecho. ¿Qué es lo que dicen básicamente esta postura? La pregunta es la siguiente: si es posible poder conocer un orden moral universal o no. Y la postura cognitivista, sí, cognitivista, va a decir que sí, que es posible conocerlo, porque nosotros por medio de la razón o por medio de ese ya sería el naturalismo teleológico, por medio de la revelación de la palabra divina, etc. Hay entonces esa tensión entre cognitivismo y no cognitivismo. ¿Y qué dice el no cognitivismo? Ellos dicen de que no hay posibilidad de poder conocer ese orden moral universal y atemporal. Y ahí aparece el escepticismo ontológico y el escepticismo nociológico. ¿Qué va a decir? El escepticismo ontológico va a decir, ese sistema moral universal de normas no existe. Entonces caemos en un escepticismo ontológico porque no creemos que ese sistema moral pueda existir. Y el escepticismo nociológico va a decir de que ese sistema de reglas morales universales y atemporales, con naturales, etc., no es que no exista, no cae en ese escepticismo ontológico, sino que dice que es imposible de acceder para la razón humana. Por eso ese es escepticismo nociológico. Entonces, acá está la cuestión, acá está la crítica, digamos, y el debate entre los positivistas incluyentes que pretenden recibir esas críticas de Dworkin y tratar de acomodarla a la teoría positivista, es decir, la inclusión de los criterios morales, y también van a estar los positivistas excluyentes, entre los cuales vamos a encontrar a Bulligin, no me acuerdo si Bulligin va con una sola L o con dos L, ya me saco la duda, pero lo van a encontrar dentro de lo que es la postura de no, con una sola L. En la postura del positivismo excluyente, porque él va a sostener medularmente los postulados del positivismo jurídico y no hacerse eco ni recibir ninguna de las críticas de Dworkin. En primer lugar, va a seguir caracterizando el positivismo jurídico a partir de que todo derecho es positivo. O sea, no me vengan acá con criterios morales, no me vengan con principios, no me vengan con nada. El único derecho que existe es el derecho puesto por el hombre. Que ya lo repetí hasta el hartazgo, perdón. Que el derecho puesto por el hombre es solamente aquel que es creado por la autoridad competente para crear esa norma y que ha pasado por el procedimiento para entrar en vigencia. La distinción tajante entre proposiciones descriptivas y prescriptivas. Volvemos a lo mismo. El positivismo jurídico se queda con el derecho que es, con el derecho puesto por el hombre, no con el derecho que debería ser, porque ese derecho que debería ser ya estaríamos vinculándolo con criterios morales o principios, porque no tenemos un derecho que aparentemente respetaría la justicia. ¿Bien? Entonces ellos dicen, no, nosotros nos quedamos con el derecho que es, con lo que hay. Por lo tanto, por ejemplo, si un día nos volvemos locos y sancionamos una norma que diga que tenemos que se permite la exterminación de los pueblos originarios, es derecho. Es el derecho que es. ¿Es moralmente censurable? Será moralmente censurable, pero es derecho. Pero iba a aparecer la frase de Radbruch: la injusticia extrema no es derecho. ¿Bien? Y tercera dice, la concepción no cognoscitiva de las normas, que no pueden ser verdaderas ni falsas, ni jurídicas ni morales, y por consiguiente no hay derecho natural. Es que también el positivista, por la cuestión, bueno, lo borré, pero de la seguridad jurídica, necesita constatar, como ya hemos visto, de dónde surge este derecho, y la constatación la va a lograr cuando
veamos determinada norma y corroboremos de que esa norma ha sido emanada por la autoridad competente y haya pasado por el procedimiento para su entrada en vigencia. Entonces, de esa manera yo puedo constatar y verificar que esto es derecho. Y ese va a ser el único derecho para el positivismo jurídico. En cambio, el criterio moral, los principios, ¿cómo los corroboro? No tengo modo de corroborarlos. ¿Cómo sé, primero que nada, que existen? Y en segundo lugar, ¿cómo yo llego a conocerlos? Y en tercer lugar, ¿cómo estamos de acuerdo todos respecto a esos principios o normas morales? Una de las respuestas que vamos a ver quizás en el capítulo 3 probablemente sea la positivización. ¿Qué quiere decir eso? Que el principio moral no se quede fuera del ordenamiento jurídico, sino que aparezca un derecho positivo que lo agarre y lo inserte al ordenamiento jurídico. Pero bueno, esa cuestión todavía no nos preocupa. ¿Bien? No nos preocupa. Es una cuestión que vamos a ver más adelante, pero eso básicamente podría quizás esterilizar algunas discusiones en este aspecto. Solamente algunas, no todas. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de interpretación? Vamos a ver, vamos así, por fin ahora, centrarnos acá, ingresando en el punto 3 de este punto A del capítulo 1. ¿Qué pasa con la postura de la interpretación? Porque ya más o menos hemos visto el delirio que tiene el positivismo jurídico con respecto a la consideración de derecho, hemos visto un poco las críticas también que se han esbozado y cómo ha reaccionado el positivismo jurídico mediante el positivismo excluyente, perdón, el positivismo incluyente por un lado y los excluyentes que se siguen manteniendo y siguen sosteniendo la columna vertebral del pensamiento positivista. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora con el tema de la interpretación, que el título del punto 3 dice presupuestos básicos del positivismo jurídico en materia de interpretación. Bien, o sea, ya entramos ahora sí en la vinculación directa del tema interpretación jurídica con la posición del positivismo jurídico, porque anteriormente lo que veníamos viendo era solamente los postulados del positivismo jurídico, que sirve para poder entender esta conclusión. Igualmente ahora los volvemos a repasar, porque el profesor vuelve más o menos a sobre ellos para poder fundamentar por qué el positivismo jurídico piensa o llega a esta conclusión de no interpretación. ¿Bien? ¿Y qué dice el positivismo jurídico? Volvemos de nuevo con la batalla entre Celso y Justiniano. Nosotros vamos a ver que el positivismo jurídico va a estar en esta tensión entre Celso y Justiniano de parte de Justiniano, pensando de que la interpretación es quizás una actividad peligrosa, una actividad ilícita incluso, ¿bien? Es una actividad anexa y eventual, dice el positivismo jurídico. Y obviamente que va a tratar de fundamentar por qué piensa de esta manera. Aparte nos acordemos de la historia que yo les acabo de contar. Imagínense, tenemos desconfianza a los jueces. ¿Qué tenemos que hacer? Atarlos de mano, que solamente sean la palabra, la boca de que pronuncia las palabras de la ley, como ahora en este punto vamos a ver. La interpretación entonces tiene una dimensión objetiva, como ya hemos visto. No pone el juez de su parte, de su subjetividad al momento de aplicar la norma, sino que se traduce en una dimensión objetiva en el sentido de que solamente tiene que aplicar lo que recibe. ¿Por qué? Porque él tiene y cuenta con un legislador ultra racional que le va a proveer de todas las normas y entonces el juez tiene un ordenamiento jurídico que lo resuelve todo, completo, autosuficiente, cerrado y coherente. Perdón que a cada rato vuelva sobre estas cuestiones, pero es lo que es necesario para poder entender cómo va entretejiéndose todo este razonamiento. Por eso el libro del doctor Raibaldi no es para aprender de memoria, es solamente para razonar y darnos cuenta del mensaje que él nos quiere dar. Independientemente del modo de expresarse que él tiene, lo que él quiere que extraigamos la idea y la incorporemos y pensemos el ordenamiento jurídico desde esta perspectiva. Bien. Y así entonces, el positivismo jurídico va a decir, como ya mencioné, de que la interpretación es una actividad anexa, secundaria, eventual incluso. O sea que puede ocurrir como puede no ocurrir, y mejor si no ocurre, porque lo que nosotros queremos es que el juez no realice ninguna actividad, sino solamente resolver el conflicto a partir de la deducción del sistema que tiene, completo, cerrado, suficiente, etcétera, coherente, al caso. Porque este caso lo va a resolver de acuerdo a esto, porque esto contiene toda la realidad.
Por lo tanto, todo lo que está por fuera del ordenamiento jurídico, que es la realidad donde vivimos, va a estar acá adentro. Y acá se resuelve todo. Por lo tanto, el juez lo único que tiene que hacer es venir y conocer bien el sistema para ver qué norma va a aplicar al caso. Pensamiento sistemático. Dogmática jurídica, que ya lo hemos visto, a diferencia de lo que es la cetética, que se corresponde más con el pensamiento de la razón práctica, con el pensamiento problemático. Bien. Y de esta manera, uno de los fundamentos de esta actividad aplicativa, podríamos decir, por parte del juez, es la división de poderes, en el cual vamos a tener un órgano que es el productor de las normas, el productor del derecho, que es el poder legislativo. Y de otro lugar, en el otro lugar vamos a tener un órgano reproductor. Póngase mucho énfasis en la utilización de estas palabras, órgano productor y órgano reproductor de normas, no productor de nuevo de normas, sino que tiene que reproducir lo, es decir, producir lo que ya se produjo, que es la ley por parte del Poder Legislativo. Lo único que tiene que hacer él es agarrar esa ley y aplicarla al caso, de manera tal de poder respetar esta división de poderes, porque hay distintas funciones. El juez no puede crear el derecho, el juez no puede de la nada empezar a legislar en el caso que tiene que resolver. Para eso está la función del poder legislativo. El juez lo único que tiene que hacer es aplicar el derecho. Bien, aplicar la ley. Y aplica derecho y que por lo tanto hace justicia. Una justicia legalista. Bien, justicia formal. La única interpretación o la actividad como interpretación admitida solamente es para los doctrinarios, es decir, para el quehacer científico. En cambio, para el quehacer teórico sería. En cambio, como los jueces efectúan un quehacer práctico, ellos tienen vedada la interpretación. Solamente tienen que aplicar la ley. Bien. Pero además, aparte, como segunda premisa por parte del positivismo jurídico de por qué el juez aplica solamente las normas, el juez, como ya adelanté, tiene este sistema jurídico que tiene que conocerlo, y este sistema jurídico tiene ciertos valores, ciertas características que permiten esa no interpretación y sí aplicación. Y que es que las leyes que están compuestas o que integran ese ordenamiento jurídico son claras, son precisas, son consistentes, son económicas, y aparte ese sistema jurídico o ese ordenamiento jurídico carece de ¿qué? De lagunas. Y que por lo tanto el juez, cuando vaya al ordenamiento jurídico, va a encontrar una norma clara y precisa. ¿Qué quiere decir? Que esa norma no va a tener ambigüedades, no lo va a someter, no le va a provocar una fatiga de tener que sentarse a ver qué quiso decir el legislador. Aparte, esas normas también son consistentes, en el sentido de que no habría contradicción entre una y otras. ¿Bien? Entonces, la norma que aplicaría el juez tiene que tener en cuenta todo el ordenamiento jurídico, va a aplicar la norma y va a ver también de que ese ordenamiento jurídico no tiene contradicciones. Por lo tanto, puede confiar en el ordenamiento jurídico. Lo necesita, o sea, es como que trata de reducir al máximo la actividad del juez, por la historia que ya hemos visto, que ya les conté. Y aparte son económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no son redundantes, no hay normas repetitivas. Y por último, ese ordenamiento jurídico es completo y autosuficiente. ¿Por qué? Porque no tiene lagunas, lo prevé todo. El legislador es ultra racional, muy inteligente, es una persona que puede preverlo todo, toda la solución, entonces por lo tanto el ordenamiento jurídico es completo y autosuficiente. De ahí entonces va a derivar el principio. Si la norma es clara, no es necesaria la interpretación. El juez solamente tiene que aplicarlo. Y de esta manera entonces se aplica la premisa que cita el doctor de Montesquieu, que dice que el juez es la voz que pronuncia las palabras de la ley. Así que bueno, con eso estamos con el punto 3. Y tenemos que empezar con el punto B del capítulo 1 ahora.